A nosotros un día el sol no se pondrá y la noche oscura nos acontecerá. Las lágrimas de amigos y familiares caerán, pero hay una promesa, paz al final. En el silencio nuestro nombre será mencionado. No es un final, sino algo momentáneo. No hay tumba que a la vida pueda contener. La fe y el espíritu en nosotros del sepulcro nos harán volver. La esperanza viva, luz que no se apaga. La muerte ha sido vencida, la eternidad nos llama. La resurrección me espera, promesa verdadera. El valle oscuro no me detendrá, el buen pastor mis pasos guiará. Si el mundo tiembla, firme estaré, pues en su victoria siempre confiaré. Las cadenas rotas, el velo rasgado, la tumba vacía, el amor ha triunfado. Por siempre al Cristo proclamaremos, pues del sepulcro todos regresaremos. Luz que no se apaga, la muerte ha sido vencida, la eternidad nos llama, la resurrección me espera, promesa verdadera. ¿Alguno de ustedes gusta apoyarnos con lo que sería la oración de inicio? Manny. Ok, oremos entonces. Padre amoroso que estás en las supremas alturas, nos acercamos en oración hacia ti para darte gracias por el día de vida que has permitido que estemos aquí presentes con nuestros hermanos y hermanas para poder ser instruidos en lo que dice tu palabra. Así que pedimos que tu Espíritu Santo esté sobre nuestra reunión, también sobre nuestro hermano Karim, que va a llevar a cabo la delantera en esta reunión, y que podamos todos poner nuestra mente clara para poder entender toda la información que vamos a analizar y que podamos sacar provecho, ver cómo podemos aplicar esta información en nuestras vidas, y seguro que todo este elemento espiritual nos va a fortalecer a cada uno de nosotros. Así que pedimos perdón porque sabemos que siempre nos equivocamos y te pedimos el perdón tuyo, y también pedimos por todas nuestras dolencias, cada uno de nosotros. Pedimos por nuestro hermano Francisco, que lamentablemente ha perdido a su padre. Dale fuerzas y ánimo, porque sabemos que tenemos una esperanza, pero seguro que todo el perder a alguien en la muerte nos causa mucho dolor, ¿no? Sabemos que Jesús vio a su amigo Lázaro y sabía que lo podía resucitar ahí mismo, y sin embargo lloró también, porque no fuimos creados para pasar por este dolor. Así que dale fuerza para que Él continúe adelante, y a nosotros también para seguir en este sistema, y que sabemos que cada vez hay más dificultades, esperando la gran promesa de que pronto todos estos problemas serán solucionados por medio de nuevamente venir tu Hijo Jesucristo y poder conseguir la salvación. Nuevamente dejamos todo en tus manos, nuevamente pedimos perdón, y todo lo hacemos llegar por el único medio que tenemos, el de tu Hijo amado,
Cristo Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias por también Amén. la oración. Vamos a entonces a dar inicio a lo que sería nuestro análisis de lo que es la carta a los Hebreos. En esta ocasión el capítulo número 10. Permítanme un momento en lo que les comparto aquí pantalla. De manera rápida vamos a hacer también lo que sería un repaso rápido, muy rápido. Estamos obviamente viendo la carta a los Hebreos o la epístola a los Hebreos. Obviamente el equilibrio que hay aquí entre lo que sería la gracia y la ley. Y digo equilibrio porque una cosa va ligada a la otra, aunque vamos a ver cómo, debido a que la gente prefiere seguir rituales que leer el Evangelio o vivir el Evangelio, vemos que se daba esta situación acerca de que regresar a los ritualismos, ¿no? Vemos obviamente que esa es la división de la carta, la superioridad de Jesús, su sacerdocio, el sacrificio, que es la parte en la que nos vamos a centrar el día de hoy, y bueno, siguiendo a Jesús. Ya vimos la superioridad con respecto a Jesús hacia las figuras del pasado, como Moisés o Josué. Vimos también la superioridad de Jesús ante los ángeles. Vimos también cómo Jesús es nuestro reposo prometido. También vemos cómo es nuestro gran sumo sacerdote. Y es aquí en donde vemos un sacerdocio mayor, inclusive según el orden de Melquisedec, ¿no? Un sacerdocio arónico era un sacerdocio humano que de igual manera caduca, pues el hombre muere y se hacía a través de la sangre ajena, la sangre de animales, pero con el sacrificio de Jesús, siendo él nuestro sacerdote al orden de Melquisedec, con un solo sacrificio una vez y para siempre se ha logrado lo que es la paz con Dios y con los hombres, ¿verdad? Vemos aquí, Jesús murió y ofreció su propia sangre, proveyendo tanto la sangre necesaria del pacto por nosotros, como el sacrificio que necesitábamos para que nuestros pecados sean perdonados. Jesús lo hizo todo, de una vez y para siempre, una sola vez y para siempre, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces lo que sería la parte del capítulo número 10. Vamos a solicitar entonces algunos lectores. ¿Gustan algunos ofrecerse para la lectura o los escogemos por dedocracia? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Unos 3 lectores. Estaría bien. Tenemos a Dianita. ¿Quién más? ¿Quién más? Está Emilio también. Ah, el hermano Emilio. Muy bien, 2. Ya tengo 2. ¿Y quién más? ¿Quién más? Uno más, uno más. Uno más. ¿Quién da más? Y JJ, muy bien. Entonces vamos a darle a primero las damas. Son 39. Vamos a darle 10 versículos a Dianita del 1 al 10. Sería Emilio del 11 al 21 y JJ cerrarías del 22 al 39. Nos pueden decir de qué versión están leyendo. Cuando ustedes estén listos pueden empezar. De la nueva versión internacional dice, disculpen los perritos, la bulla de los perros. La ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. De otra manera, no habría dejado ya de hacerse sacrificios, pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quiten los pecados. Por eso, al entrar en el mundo
Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije: aquí me tienes. Como el libro dice de mí: he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Primero dijo: sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió: aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo, y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Muchas gracias, hermano Emilio. Te escuchamos. Ok, buenos días a todos. De la versión Dios habla hoy, versículo, me toca del 11 al 21 hasta donde tengo entendido. Nos dice lo siguiente: todo sacerdote judío oficia cada día y sigue ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, aunque estos nunca pueden quitar los pecados. Pero Jesucristo ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre, y luego se sentó a la derecha de Dios. Allí está esperando hasta que Dios haga de sus enemigos el estrado de sus pies. Porque por medio de una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que han sido consagrados a Dios. Y el Espíritu Santo nos lo confirma al decir: la alianza que haré con ellos después de aquellos días será esta, dice el Señor: pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y no me acordaré más de sus pecados y maldades. Así pues, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hay necesidad de más ofrendas por el pecado. Hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario gracias a la sangre de Jesús, siguiendo el nuevo camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Y del versículo 22 hasta el 39 de la Reina Valera dice: lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin ninguna misericordia. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Sabemos quién es el que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Empero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sufristeis gran combate de aflicciones. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra parte, hechos compañeros de los que estaban en tal estado. Porque de mis prisiones también os resentisteis conmigo, y el robo de vuestros bienes padecisteis con gozo, conociendo que tenéis en vosotros una mejor sustancia en los cielos y que permanece,
No perdáis vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirare, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos tales que nos retiremos para la perdición, sino fieles para la ganancia del alma. Muy bien, mi hermano. Muchísimas gracias a todos por lo que es su lectura. Muy buena lectura. Voy a iniciar lo que sería el intercambio de opiniones o de eh, razonamientos que ustedes hayan tenido a través de su propio estudio personal. Vemos cómo se subraya obviamente que la ley mosaica, a pesar de su santidad, es incapaz de eliminar el pecado, ¿no? Se presenta obviamente esta cuestión de que el sacerdocio es perecedero, seres humanos que fallecen, además que tienen que presentar un sacrificio de expiación por ellos mismos y asimismo por el pueblo, y esto lo hacen con sangre ajena de los animales que también perecen, ¿no? Entonces vemos cómo, aunque Dios nos da crédito en esta cuestión, caeríamos en una cuestión siempre de una eterna deuda, puesto que es incapaz de eliminar el pecado como tal. Los sacrificios anuales, a través de la repetición constante, obviamente reflejan una incapacidad para poder brindar una redención. De ahí que ya deducimos que el Cristo es nuestro descanso, puesto que vemos cómo el sacerdocio no podía descansar, estaba siempre de pie a través de lo que es este servicio, ¿no? Como estaba en servicio, no podía tener descanso, y ahora a través del Cristo tenemos el descanso, ¿no? Y vemos aquí la palabra anafero, que es utilizada en el contexto de presentar sacrificios, pero dice, subraya la idea de llevar algo hacia arriba, sugiriendo que esta es una ofrenda hecha a Dios para poder eh, cubrir nuestros hatat, que esta es la palabra hebrea que se traduce como pecado, una falta, errar al blanco. Y bueno, hay mucho que indagar al momento. Entonces, con esto en mente, empecemos el intercambio, mis hermanos. Recuerden que la reunión es de ustedes. Todos los comentarios son más que bienvenidos. Estos son lo único que traigo yo a la mesa ahorita para poder aperturar el intercambio. Los escuchamos. JJ. Sí, este capítulo para mí es muy importante en recordarnos que para nosotros se nos ha otorgado una adopción como hijos. Y cuando una persona alquila una vivienda para vivir, la paga mes tras mes, y si no paga, afuera está. Y eso nos recuerda que la ley de Moisés era como un alquiler. Era pagando por los pecados vez tras vez, porque siendo imperfectos siempre había que pagar. Siempre se hace una falta de esta u otra ley, y si una persona falta en lo mínimo, falta en todo. Así que si la persona ha sido adoptada, ya es una persona que vive en casa del padre y no tiene que pagar alquiler, es un hijo. Lo que paga es en amor y en lealtad y ser fiel a su padre. Y claro, va a ayudar en lo que pueda, pero si algo tiene que hacer en la casa, lo hace como voluntario, queriendo por amor a su padre, ¿no? No es como una persona que no se preocupa por la vivienda, solamente la alquila, y si algo pasa que necesita ser cambiado o mejorado, entonces dice, yo estoy pagando aquí mes tras mes, hay que hacer algo. No, un hijo lo hace. Un hijo
se pone como voluntario para hacer la voluntad de su Padre. Y nuestro Padre es Él que está en el cielo. Qué maravilla que nos recuerda a este capítulo, que la permanencia es tan grande del sacrificio de Jesús, que es mucho más importante que los sacrificios de como alquiler que tenían en la ley. Muy bien, hermano, me parece muy buen comentario. Vamos a escuchar a Alfonso. Gracias. Solamente una pequeña aclaración. Estamos hablando del rasgo del sacerdocio dentro de la ley. En dos ocasiones han dicho que la ley mosaica no salva. Eso es incorrecto, porque en la ley de Moisés, en todo lo que conocemos en la Escritura, está escrito que Dios ha provisto un Salvador incluso desde Génesis, y está en la ley de Moisés. Entonces quisiera ser específico en cuanto al rasgo o al aspecto particular del sacerdocio humano, el cual, como ya sabemos, tuvo que haber sido cambiado, porque el sacerdocio, los sacrificios, era exactamente como mencionó el hermano Javier, como pagar renta en una propiedad que nunca iba a ser de ellos, de los sacerdotes humanos, de los sacerdotes levíticos. Pero en sí, la ley de Moisés, a través de la ley de Moisés se escribió la salvación y los preceptos para la salvación misma. La ley mosaica en cuanto a sacerdocio, o sea, la ley del sacerdocio, no era para salvación. Nunca jamás pudieron haber quitado los pecados, como ya leímos, y por eso tenía que haber un cambio dentro de la ley, pero no la ley. La ley de Moisés permanece, la ley de Dios permanece y es lo que ha escrito en nuestra mente y en nuestro corazón. A pesar de que a muchas personas no les guste, no les entienda, así es el asunto. Gracias. Muchas gracias. Entonces vemos, aparentemente aquí hay una discrepancia, pero vamos a conciliarlo. La ley es perfecta, ¿cierto? Ujú. Ok, ¿por qué es perfecta? Porque revela el carácter de Dios, ¿verdad? Así es. Ok, el carácter. Revela la salvación también desde el principio. Ok, y obviamente revela los estatutos, revela los estatutos o la forma de salvación, ¿no? Pero tenemos aquí un problema, el hombre. ¿Por qué tenemos un problema con el hombre? Porque el hombre no es perfecto. El hombre peca, el hombre muere, el hombre heredó el pecado de Adán y es hasta que nuestro Dios Jesucristo nos lava con su sangre preciosa que somos quitados de ese pecado. Mientras tanto, el sacerdocio que ocurrió desde que fue establecido hasta la muerte de Jesucristo, nunca, 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 nunca pudo haber limpiado el pecado. Muy bien, escuchemos a la hermanita Diana y después a Simón. Bueno, yo quería destacar el versículo 22. A mí me gusta mucho pues esa invitación, ¿no? Que dice, acerquémonos con corazón sincero, ¿no? En plena pues certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia. Entonces, me gusta esta parte porque nos invita, ¿no? A que con toda confianza nos podamos acercar a Dios con toda sinceridad, es decir, no fingir, no tener dudas de que Él está presto para recibirnos, siempre y cuando nosotros hayamos pues puesto nuestra fe en su Hijo Jesús. Pues gracias a la obra de Él ya no tenemos que sentirnos culpables por el pasado, ¿no? Porque, bueno, Él nos ha limpiado de todo, se puede decir pues por dentro y por fuera, ¿no? Entonces, hacerlo, ¿no? Con fe, con limpieza de corazón y sinceridad, sabiendo que nuestro amado Padre Celestial está presto para recibirnos. Eso quise comentar. Muchas gracias, Dianita. Agradecemos mucho tu comentario. ¿Escuchamos, Simón? Muy buenas a todos. Ujú. Pues yo he visto lo que yo he visto con respecto a la ley, porque para mí también había mucha confusión
anteriormente, pero hasta que lo he podido ver de alguna manera. El asunto está en que nuestro padre llama a Abraham antes de que existiera la ley. Es así, ¿no? En el capítulo 12 de Génesis se hace el llamamiento y ahí se le dice a Abraham que todas las naciones iban a ser bendecidas a través de él. Y luego, en el capítulo 15, en el capítulo 17 de Génesis, el padre menciona acerca de la descendencia que vendría a través de Abraham, esa descendencia era Cristo Jesús. Pero ¿por qué hace un pacto también con la otra descendencia? Los descendientes naturales de Abraham. Hace un pacto, según nos revela en Éxodo, para que lleguen a ser una nación santa de sacerdotes y reyes. Por eso la ley estaba explícitamente hecha para esas personas, en concreto. Porque si nos vamos a Hechos, en Hechos, no recuerdo el capítulo, pero dice, la Escritura dice, porque el Espíritu Santo sobre los cristianos que se estaban volviendo a Cristo, Jesús, cristianos de los gentiles. En la Escritura dice, porque al Espíritu Santo y a nosotros, porque al Espíritu Santo, lo quiero remarcar, porque al Espíritu Santo y a nosotros mismos, era el concilio de los apóstoles, nos ha parecido bien no añadirle ninguna otra carga, salvo estas cosas, que se abstengan de los sacrificados, a los ídolos, de sangre y de fornicación. Si se abstienen de esas cosas, felices serán. Entonces, vemos que hay, por un lado, la nación que el Padre quiere sacar para que sean reyes y sacerdotes de descendientes de Abraham, que esa misma nación se nos aclara después, mucho tiempo después, en Apocalipsis, cuando dice 12.000 de cada tribu, que van a ser reyes y sacerdotes. Y el resto de todas las naciones, que son los cristianos de todos gentiles, de todas las naciones, que no tiene nada que ver con la ley mosaica. La ley mosaica fue explícitamente hecha para esa nación. Y si leemos en Ezequiel, tampoco recuerdo el capítulo, pero lo podemos buscar, dice, el Padre dice, porque le di mis sábados como señal, como pacto para ellos. Y está haciendo hincapié que era para esas personas en concreto que iban a formar esa nación de sacerdotes. O sea, estaba predicho ya y en los planes del Padre estaba ya establecido que había o iba a sacar un grupo de personas que le iban a servir durante 1000 años como reyes y sacerdotes. A eso fue dado la ley de Moisés. Eso es lo que yo he visto. Y es lo que quiero decir. Muchas gracias, agradecemos tu comentario. ¿Te escuchamos, Jimena? No te escuchamos, creo que tu micrófono. Micrófono, no te escuchamos, Jimenita. No me deja, ya. Ay, Me dejaba quitarle la... Yo quería comentar Hebreos 10:1, el primero, cuando hablando de la ley, dice que no puede perfeccionar a los que se acercan para adorar. Y en cuanto a la palabra perfeccionar, dice que se refiere a alcanzar un estado de plenitud y pureza espiritual delante de Dios. Eso la ley dada bajo Moisés no lo podía hacer. En cambio, o sea, dice que los sacrificios de la ley no podían purificar la conciencia ni proporcionar justicia duradera. En cambio, el sacrificio de Cristo sí que puede perfeccionar a los creyentes al otorgarle justicia y santificación. Hebreos 10:14, hablando de esto, dice que, a ver si lo veo, aquí, dice, porque por una sola ofrenda, Él, Jesús, Él ha hecho perfecto para siempre a los que son santificados. O sea que a través de la sola ofrenda de la vida perfecta de Jesús, sí,
Y Hebreos 4:16 dice que acerquémonos con firmeza al trono de la gracia, o sea, al trono de Dios. Entonces ahí hace una invitación a los creyentes a que se acerquen a Dios con plena confianza al trono para recibir misericordia, y esa gracia y esa misericordia se recibe a través de Jesucristo. Ese es mi comentario. Muy bien, muchas gracias. Antes de darte la palabra, JJ, vamos a conciliar esta cuestión, ¿no? ¿Sería específicamente dado para esto? Bueno, entonces tendríamos aquí como a un Dios exclusivista, ¿no? Como a un Dios que no sería justo, tendría eh, humanos de primera y de segunda categoría, ¿no? Tendríamos una superioridad unos y entonces otra otros. Y aquí se rompe algo, lo que es la equidad, ¿no? La equidad, la justicia también sería imparcial y entonces aquí tendríamos un defecto con la divinidad no sería la divinidad entonces. Entonces aquí tenemos ahí unos preceptos que están un poco distorsionados, ¿no? Con la cuestión de específicamente. eh, También ya hemos abordado en diferentes ocasiones en el grupo de WhatsApp, por lo menos, de ahí que se les exhorta a que también estén presentes en el grupo. Yo sé que para algunos puede ser a lo mejor abrumador o incómodo el recibir notificaciones, pero ya hemos hecho alusión como simbolismos de el 12 y también el 1000 nos ayudan a entender estas cuestiones en el libro del Apocalipsis, ¿no? Hemos visto cómo desde los inicios el número 12 es un número primordial para la cuestión del establecimiento de ciertas cuestiones, 12 patriarcas, los 12 apóstoles, vemos también 12 naciones, ¿verdad? Y vemos que el número 1000 es más bien una cuestión de plenitud o de completo. Entonces, aquí estas cuestiones pues también no están aplicando, ¿no? Entonces vamos a ver cómo podemos conciliar esta cuestión. Es muy cierto lo que dijo el hermano Alfonso, la ley es perfecta, la ley obviamente nos marca una cuestión. El hermano Brian echó en la sesión pasada o la reunión pasada nos comentó algo. La ley diagnosticaba la enfermedad, ¿no? Pero no nos proporcionaba en sí mismo lo que era la cura. ¿Por qué? Porque como en todo pacto hay dos partes involucradas, dos entidades. Una era la divinidad y la otra es el ser humano. Inclusive vimos cómo en la cuestión del establecimiento de los pactos es Dios quien toma la responsiva y Él pasa a través de lo que viene siendo los animales, indicando que Él asumía toda la responsabilidad del pacto porque el ser humano al ser caído no tiene esa capacidad. Es por eso que requiere de la sangre de inocentes. Al perder su inocencia el ser humano en la caída, requiere de inocentes para poderse justificar ante Dios. Entonces aquí vienen los sacrificios, ¿no? Entonces vemos cómo no hay una incongruencia en lo que estamos hablando, solamente es una perspectiva distinta, pero aquí la estamos conciliando, ¿no? No sé si haya quedado claro. Mientras tanto, escuchamos al hermano JJ. Te escuchamos, brother. Creo que tu Ah, micrófono... sí. Entonces, nuestro gran doctor, nuestro médico es Jesús, porque Él tiene la cura para toda aflicción, ¿verdad? Bueno, pues la pregunta sobre a quién aplica la ley es importante y yo creo que no solamente es para los israelitas, y tiene que ver con una cosa que se llama geografía cósmica, porque desde los días de Babel,
ocurrió algo en el mundo y dice Dios en el libro de Éxodos y Deuteronomio a quién es la ley y quién considera él que son suyos. En Éxodo capítulo 12, versículo 49 dice, la misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habite entre vosotros. O sea, vosotros es el pueblo israelita, y los nativos de la tierra y los extranjeros que viniesen también tenían que seguir la ley si iban a vivir en esa tierra. O sea, es un término de geografía. Es en la tierra que tenían que seguir la ley. ¿Y por qué? Porque en Deuteronomio se dice así. Deuteronomio 32 dice que el Altísimo dividió las naciones y asignó a seres a los hijos de Dios sobre los pueblos, 70 y tantos, 70 o 72, pero reservó para sí mismo Israel, Jacob. ¿Por qué? Porque era un término de geografía. Dividió la tierra, todos los pueblos, y puso sobre ellos gente que era espiritual, que no vemos, que estaban como observando y manejando. Eran como los managers de lo supernatural. Pero Dios reservó para sí mismo el pueblo de Israel. Entonces, cuando dice que cualquier persona que sea nativo de esa tierra, o que sea extranjero que viva allá, que viva entre vosotros, o sea, cuando dice vosotros está hablando de los israelitas, significa que es la tierra que importa. Eso también lo vemos cuando el general sirio que tenía lepra fue curado porque se limpió, se bañó en el Jordán, así como le dijo el profeta. Y lo que dijo, al Sí, ver que el Dios verdadero era Jehová, le dijo al profeta, te quiero pagar por este milagro que has hecho. Y el profeta dijo, no me pagues nada. Y entonces el general le dijo, bueno, pues entonces déjame que ponga tierra sobre el burrito en sacos y me la lleve a casa. ¿Por qué quería esa tierra? ¿Qué es el valor de tierra? Pero para este general que había sido curado de lepra, la tierra era importante porque la iba a poner en su casa y iba a orar sobre ella para estar más cerca al Dios de Israel. Es interesante, ¿no? Que esto lo dicen los académicos, se dicen la cosmografía geográfica o una geografía cosmológica. Es un interesante tema que se puede buscar en Google y aprender más sobre qué es lo que dice la Biblia sobre la tierra y por qué la ley estaba asociada con esa tierra especial, esa tierra santa. Muchas gracias. muy bien, mi hermano. Y bueno, voy a traer entonces una cuestión importante para reflexionar. El ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios, lo cual le atribuye ciertas responsabilidades, ciertas capacidades, y como imagen y semejanza, vemos que también le aplica estas cuestiones de reflejar el carácter de Dios, o sea, la ley, pero el hombre al caer no le es posible. Pero no solamente eso, vemos que también hay ángeles caídos, hay ángeles que cayeron de la gracia de Dios por no mantenerse conforme a ciertos estatutos, ¿no? Porque habrían obviamente
sido expulsados o caídos de la gracia porque no mantuvieron su integridad, no se mantuvieron conforme al carácter de Dios. La ley está implícitamente en todo, en la tierra como en el cielo. Es algo que incluso Jesucristo nos enseña cuando proporciona la oración modelo, ¿no? Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, ¿no? Se tenía que tener una unificación. De ahí que vemos, por ejemplo, en el versículo número 1, y es algo muy curioso porque acabaste de citar, mi hermano, algo muy judío, JJ, que es la cuestión que le dice, métete a bañar al Jordán 7 veces, ¿no? Vemos la simbología, ¿no? Estas costumbres muy hebraicas, pero vemos cómo aquí ahora, eh, algo muy curioso porque el autor de la carta a los hebreos cita algo que está en la Septuaginta, o sea, se basa del texto hebreo, no específicamente del texto, perdón, del griego, no del texto hebreo, y esto es la palabra esquía, que es sombra, contra lo que sería eikon, la imagen. Vemos que la ley, ¿verdad? La ley es la sombra de los bienes venideros, no la imagen. Es por eso que al Cristo se le dice que es la imagen visible del Dios invisible. Él es la imagen de la divinidad. Vemos que entonces, por esta misma razón, los sacrificios, el sistema sacrificial no podía suplir, vaya, la voluntad de Dios. Te escuchamos, Brian. Te escuchamos, Alfonso, después de Brian. Muchas gracias, hermano. Esto es un tema muy interesante, lo de este capítulo, y llama muchísimo mi atención y por supuesto siempre debemos estar anuentes a eh, poder cambiar de perspectiva, ¿verdad?, sobre algunos temas en la honra de acercarnos más a la verdad de Dios. Y algo que siempre he pensado con esto de la ley es un hecho de que existe un beneplácito universal, completo, único, que es la voluntad de Dios, es su soberanía, y a eso le podemos llamar ley. Es algo universal, es algo que lo que Dios dice se hace y listo. Es así. Pero cuando hablamos o nos referimos específicamente a la ley mosaica, hasta ahora lo que hemos analizado y hemos compartido con otros hermanos es que la conclusión o lo que hemos entendido es que esta ley sí fue dada exclusivamente al pueblo de Israel, aunque dentro de ese pueblo existiesen residentes forasteros o temporales, vamos a decirlo así. Eso incluía que ellos tenían que respetar leyes civiles, morales, entre otras cosas, pero no los hacía parte del pacto que Dios había hecho con su pueblo étnico. Por favor, luego pueden corregirme si quizás estoy equivocado. Pero esto siempre lo he relacionado a una persona que, por ejemplo, viaja a Estados Unidos y vive allá 3 años. No porque viva ahí va a tener inmediatamente la nacionalidad o la ciudadanía. Tiene que pasar un proceso finalmente para adoptarse como ciudadano americano. Pongo esta analogía porque para que una persona que no era étnicamente del pueblo de Israel fuese israelita debía circuncidarse. Y esa iba a ser una iba a ser una señal directa de que ahora ya pertenecía a ese pacto entre Dios e Israel. De tal forma que, pues como conclusión, evidentemente, una vez que ya era circuncidado, entonces tenía que someterse a toda la ley, ritual y todo lo que conllevaba eso. Pero sí me llama la atención uno de los comentarios de los hermanos donde se habla de una ley universal, porque evidentemente todos estamos bajo esa ley de Dios y no hablamos de un pacto que fue con un pueblo del pasado, sino es la voluntad de Dios, es su soberanía y nos sometemos a eso. Por eso, cuando mencionaste lo del Padre Nuestro, obviamente nos sometemos a su voluntad y dependemos de Él. Pero evidentemente en este capítulo que analizamos es un hecho de que la ley mosaica, a lo que me refiero con esa expresión, no nos iba a conducir nunca, ni a la salvación, ni a la perfección, ni a la comunión con Dios. Lo que sí nos puede conducir a eso es nuestra fe en el Cristo. Y por eso es que la ley tenía un efecto, un rol pedagógico, un tutor, un profesor, que nos llevaba a esa solución del problema
que definitivamente es Jesucristo. Gracias. Muchas gracias, Brian. Y esto es a lo que el hermano se refiere, o sea, que en la cuestión de la perspectiva, nada más tenemos aquí la, digamos, como la perspectiva, digamos, un poco distorsionada, porque el hecho es que si la ley es perfecta y la ley fue otorgada por Dios, escrita por el dedo de Dios, aquí hay una incongruencia, ¿no? Lógica en esta cuestión. La, vaya, la cuestión es la caída humana. El ser humano es el que es ineficiente. La ley no lo es, pero el ser humano es ineficiente para poder cumplir esta cuestión. De ahí entonces vemos que era necesario que se cumpliera la ley. No solamente que se cumpliera la ley, sino que se cumpliera por un hombre de igual manera justo conforme a los estatutos de Dios. Todo había sido depositado en el primer Adán y de ahí en la caída ninguno de los hombres, dice la escritura, que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Por dicha caída. Pero, aquí viene la cuestión de la importancia del Cristo sobre lo que son todas las cuestiones sacrificiales y las sacerdotales. Es por eso que se otorga un sacerdocio del orden de Melquisedec, un sacerdocio, como indica la escritura, que era de el Elión, o sea, al Dios Altísimo, ¿verdad? Un sacerdocio el cual no tenía ni principio ni final de día, sin genealogías, como en el caso de lo que sería el Cristo. Bueno, en este caso, en su humanidad, tenemos obviamente la cuestión de las genealogías y estas cuestiones, ¿no? Pero vemos entonces cómo era necesario, uno, que se cumpliera la ley para poder estar en paz con Dios y con los hombres. El Cristo es aquel que lo cumple, un sacerdote no al estilo arónico o del tipo arónico, sino del orden de Melquisedec, superior en todos los aspectos, con un sacrificio agradable a Dios una sola vez y para siempre. Y de ahí es que compartimos el hecho de el análisis de las palabras o las letras Aleph y la Tav. Vimos en el contexto hebreo cuando el Cristo se identifica como el Aleph y la Tav o el Alfa y el Omega. Cuando analizamos la raíz etimológica de la Aleph, esto es la cabeza de buey. O sea, al igual que la ley marcaba acerca de la vaca colorada o la vaca roja para la expiación de los pecados, la cual tenía que tener unas cualidades increíbles de pureza, sin ser magullado, no podía tener más, creo, de 3 cabellos de otro color, y una cuestión eh, que se han sacrificado muy pocas precisamente porque tan solo por genética no es posible encontrarlas tan comúnmente. Esto incluso siendo el Cristo el buey superior, entiéndase metafóricamente, con su sangre una sola vez y para siempre propician lo que viene siendo nuestros pecados. Y entonces aquí entra la cuestión de la fe contra lo que sería la adherencia a la ley, porque ahora, conforme a lo que ha sido cubierto por el Cristo, se tiene la mejor cláusula del pacto, porque los hombres no eran dados a poder cubrir el pacto. Ahora tenemos que la ley inscrita en nuestros corazones y el perdón de pecados. Y esto debe de ser así para que todos los hombres, por fe, sean juzgados de la misma manera. Así se cumple una sola nación, ¿verdad? Una sola nación, un solo pueblo. No hay otra manera de ser juzgados más que a través de lo que sería Cristo. E incluso se dice que a los que no son partícipes de la ley, ¿verdad? Se les juzgaría sin la cuestión de la ley, a través de la conciencia. Esto es lo que Pablo llama la mente de Cristo. O sea, Cristo está involucrado en todos los aspectos, inclusive en la legislación. Entonces, la escritura tiene toda esta congruencia que necesitamos analizar a fondo para que no caigamos en discrepancias. ¿Te escuchamos, Alfonso? Alfonso.
Bueno, entonces pasemos a John, ¿te escuchamos? Sí, yo, perdón, lo que quería comentar era más que nada que muchas veces se tiene como que el prejuicio en cuanto se habla de la ley, que la ley no hay que cumplirla, se viene a la mente y me imagino que la cuestión ritual, la cuestión de las fiestas y nos dicen, no, pues no tenemos la ley nos salva, la ley no es la que tenemos que cumplir y tenemos como que ese prejuicio. Pero tal como lo acabas de comentar, lo sintetizo de esta forma. Lo que realmente salvaba fue lo que Dios mismo estableció, cumplir la ley. Ningún hombre podía hacerlo. Entonces vino el Cristo, la cumplió y proporcionó la salvación. Tanto Cristo es el medio por el cual se ha dado la salvación a los hombres, pero es la ley la que se cumplió. Entonces no podemos decir que la ley no sirve, ¿no? Sino que era una sombra de lo que se iba a hacer, de lo que se iba a cumplir. Entonces la ley es perfecta, sí da salvación, pero solamente da salvación cuando se cumple. Nosotros no Amén. podemos cumplirla, la cumplió Cristo. Nada más eso. Muy bien, perfecto, muy bien resumido. Y de ahí que vemos que entonces era la sombra, no la sustancia, porque vemos que la siguiente palabra que menciona aquí, eikon, dice que es la manifestación verdadera. Ese es el significado de la palabra eikon en los primeros versículos. La manifestación verdadera, la realidad sustancial. O sea, la ley era la sombra de lo que vendría, ¿no? De la manifestación verdadera, Dios manifestado en carne, ¿no? Emmanuel, Dios con nosotros. Te escuchamos, Enrique. Muy bien, hay mucha confusión con respecto a la ley. Resulta que la ley de Moisés, estos 600 y tantos mandamientos que otorga, realmente pues muchos cristianos no se han dado cuenta que estaba clasificada. O sea, era una unidad en sí misma, pero estaba clasificada según sus ciertos parámetros. Estaba la ley divina o la ley moral, que era la ley del decálogo, los 10 mandamientos que fueron escritos en piedra. Estaba la ley sacerdotal o la ley levítica, la ley de los sacrificios, que era la ley ceremonial de los propio de los sacerdotes, y la ley social o civil, ¿no? Entonces, esa es la clasificación de la ley. Cuando Cristo, lo que dice aquí el autor de Hebreos, es que una parte de esa ley era ineficaz, ¿vale? Pablo decía que la ley era santa, justa y perfecta, porque demuestra el carácter de Dios. Pero la ley sacerdotal tenía esa peculiaridad que era ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos ser justificados, porque podíamos ser perdonados, para que pudiéramos ser redimidos. Pero como los inocentes iban a morir por los culpables y se sacrificaban animales, esa redención no era permanente, era temporal. Por eso el sacerdote tenía que sacrificar constantemente animales para perdonar los pecados. La ley no es la que estaba mal, era el hombre que era incapaz de cumplir esa ley. Era incapaz de cumplir esa ley. Es por eso que continuamente se hacían sacrificios una y otra y otra y otra vez, ¿no? Por eso el autor de Hebreos dice que esos sacrificios eran ineficaces, eran ineficaces. Al final dice, dice primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, Hebreos 18, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, ¿no?
porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esa ofrenda fue Cristo. Cristo abolió la ley sacerdotal, esa ley ineficaz, o más bien esa parte de la ley que era ineficaz o era deficiente, porque todos esos sacrificios eran temporales y a sombra de lo que iba a hacer Cristo al momento de morir en la cruz. El justo iba a morir por los injustos de una manera perfecta, era un sacrificio perfecto, por eso el último sacrificio ya no se necesitaba hacer más sacrificios por los pecados. Eso es lo que Cristo representa, eso es lo que Cristo quita en la cruz, lo que dice el acta de los decretos que menciona el apóstol Pablo. Es lo que Cristo quita en la cruz. Pero sin embargo, Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Y solamente quedó esa parte de la ley esencial, su corazón, ¿no? Por eso el apóstol menciona también la referencia a la profecía, ¿no? Que nosotros íbamos a tener en nuestros corazones escritas la ley de Dios, que se refiere a la ley civil y a la ley moral, a la ley divina. La esencia, el corazón de la ley era eso, resumido en el Decálogo, que posteriormente Pablo lo iba a llamar la ley de Cristo, que es la ley del amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que hace tal cosa ha cumplido la ley. Amén. Eso es básicamente Muy la bien, idea hermano. que menciona aquí. Muchas gracias, hermano. Y de ahí que vemos el decálogo es el escrito por el dedo de Dios, 10 preceptos. De esos 10 preceptos, para que puedan ser cumplidos, el hombre establece a través de Moisés y después hasta Maimónides, hay que investigar la cuestión también histórica y cultural. Ya la ley, yo por eso le llamo la ley de Maimónides, los 613 mandamientos con sus respectivas cercas y prohibiciones, los mandatos de hacer y de no hacer, los de sí y los de no, esto ya es neta y exclusivamente del hombre. ¿Por qué? Por su incapacidad de poder cumplir tan solo el decálogo. E incluso el Cristo asombrosamente lo resume en lo que es amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo, y un nuevo mandamiento les doy, el que se amen los unos a los otros, ¿no? En estos tres se cumple toda esta cuestión. Entonces es interesante que veamos cómo, bueno, incluso el Cristo, sin su sacrificio, nos está explicando la cuestión de cómo se aplicaba en realidad la ley, ¿no? Siendo el Hijo de Dios, ¿desconocerá el manejo de la ley? No, al contrario, nos lo enseña realmente cómo debió de haber sido y no hasta los 613 mandamientos que eran una carga pesada, descansos forzosos, ¿no? De manera hipócrita, porque veíamos que también estaban los fariseos o los doctores de la ley haciendo mañas para poder cumplir, entre grandes comillas, lo que sería la ley. Y ahora, con referencia a un comentario que pone Santiago, ¿era Jesucristo selectivo cuando dijo a sus discípulos, vayan de continuo a las ovejas perdidas de Israel, no se vayan a gentiles ni a samaritanos? Bueno, nuevamente, cuando vamos de lo que es el futuro hacia el pasado, hay que pasar por lo que viene siendo la cruz, ¿verdad? Cuando pasamos por la cruz, nos damos cuenta al pasar por la cruz que nosotros no tenemos todas las perspectivas como obviamente las tiene el Hijo de Dios. Les dice que no vayan. ¿Por qué? Porque era necesario que Israel rechazara al Mesías, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pudieran entrar todos los gentiles, ¿no? Es ahí en donde entonces que caiga sobre nosotros su sangre, y al ser rechazado es que entonces en el nuevo pacto, llamado nuevo pacto, pero como vimos en la sesión pasada, nuevo no significa que es otro, sino que es percibido por primera vez de esta manera. De ahí la importancia de analizar o repasar las sesiones, ¿no? Vimos que una de las definiciones de nuevo no quiere decir que es otro, sino que se percibe de una manera única en ese momento. Entonces, Jacqueline Cabarcas, no se guarda el Shabbat si está en los 10 mandamientos. ¿Por qué? ¿Qué señalaba el Shabbat? El reposo. La creación había sido
posada en el primer Adán y luego fue reposada en el segundo Adán. El segundo Adán es nuestro reposo. El segundo Adán es nuestro Shabbat. Entonces, Cristo es nuestro descanso. Y vemos cómo ahorita, obviamente, ¿de qué necesitábamos descanso? Obviamente de estas cuestiones sacerdotales en las cuales no podíamos nosotros cumplir y no se podía detener porque no podíamos obviamente cumplir con estos estatutos. Ahora estamos en paz con Dios, con los hombres, con un sacrificio una sola vez y para siempre. No hace falta más nada. Es más que agradable, completo. Tetelestai, que quiere decir que fue cumplido a satisfacción, como quien paga la deuda de una manera sin que deba nada, en un solo pago, exitosamente. Consumado es. Entonces, bueno, nos hemos excedido por unos cuantos minutos. Es muy interesante esta cuestión de lo que sería el capítulo número 10. Si ustedes gustan, podemos ampliar la siguiente semana si hay posibilidad. O de igual manera, se pueden ustedes añadir a lo que sería el grupo de WhatsApp para que podamos platicar, discutir, analizar sus puntos de vista y podamos obviamente nutrirnos. De eso se trata la convivencia, no dejar, ¿verdad?, de reunirnos como algunos tienen por costumbre, y así mismo hierro con hierro se forja, el hermano con el hermano va, porque no tenemos en realidad otro maestro más que Cristo Jesús y su Espíritu, ¿verdad?, que de igual manera nos guían a toda la verdad, y la verdad es el Cristo. Toda la escritura habla de él. Bueno, mis hermanos, hasta aquí mi participación. Vamos a cederle cámaras y micrófonos a Manny para lo pertinente en la despedida. Muchas gracias. Ok, entonces, justo tú vas a estar en un momento. ¿Se hizo la oración? No. No. No, ok, entonces ¿alguien quiere terminar con la oración? Puede levantar su mano. JJ, adelante. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de reunirnos y estudiar en Hebreos, capítulo 10. Gracias por el sacrificio perfecto de tu Hijo Jesús, que nos ha dado acceso a tu presencia y ha sellado un nuevo pacto en nuestra fe. Te pedimos que, como dice tu palabra, perseveremos por fe, recordando que no debemos dejar de reunirnos con nuestros hermanos para fortalecernos mutuamente. Líbranos de la apatía, de la falta de fe, de el no llevarse bien con los hermanos, y ayúdanos a vivir en paz con un corazón puro, sabiendo que ahora tenemos una conciencia limpia gracias a la sangre de Jesús, su santa sangre derramada por nosotros. Fortalece nuestro carácter, nuestra fe y nuestra obediencia a ti en todo momento y lugar. En el nombre de Jesús oramos. Amén.